¿Qué opina usted de los refritos? Lo tocaba usted en el tema que está hablando. Vemos que la televisión se vuelve cíclica. Los programas de hace 10, 15, 20 años vuelven con más tecnología, con unos argumentos diferentes, pero el sentido es el mismo. Y los televidentes lo siguen recibiendo y lo seguimos viviendo como la primera vez. Pues es que la situación de las industrias culturales también es ganar, fundamentalmente, su premisa es ganar mucho dinero con poca inversión. Y en esa medida, pues obviamente los refritos hacen ganar dinero, pero también crean un sentido muy vacío de la vida, es decir, nos hacen ver como gente que estamos al otro lado de la pantalla, como si el mundo estuviera detrás de la pantalla y nosotros acá fuéramos seres pasivos. Esa colocación de poder, esa instancia de poder no es tan simple. Esa colocación está implicando que hay dos mundos, uno que manejan, que viene con la verdad, uno que viene que nos impone patrones, que nos impone determinados tipos de formas de vida, de consumo, etcétera, etcétera, y nosotros que estamos acá callándonos, viviendo en un mundo que nos están dando a retazos, en un mundo que ni siquiera está estructurado, en un mundo absolutamente desestructurado, y donde la proyección del arte, vuelvo a decirlo, y de la creatividad sería grandiosa si se les soltara a los jóvenes de verdad la posibilidad de crear sus propios programas. Es decir, habría que ver gente de distintas edades, de distintas condiciones, campesinos, indígenas, etcétera. Somos un país pluricultural. Doctor, una pregunta para Katherine. ¿Tú cuántos años tienes? 19 años. ¿Tú sientes que la televisión actual refleja tu pensamiento, tu forma de sentir, tu forma de ver el mundo? Yo creo que no, básicamente lo que vemos ahorita en el panorama mediático, como bien lo decías, hay unos refritos, hay un juego ahí con los contenidos anteriores, me parece, que no reflejan el pensamiento de muchos de los jóvenes. En unas charlas anteriores que tuvimos con otros compañeros, ahí mismo veíamos, si no estamos sujetos a una subcultura, si no estamos de pronto muy relacionados con el tipo de la moda, con algunas músicas, unos géneros específicos, no nos vemos identificados en la televisión. Y como lo decíamos, digamos en los refritos y esto, obviamente el público es otras generaciones, pero ¿qué pasa? Estamos viviendo, son como otras épocas. Entonces hay ahí como una dicotomía, pero yo la verdad no me siento identificada con los programas, no me siento reflejada en las temáticas, no, la verdad no lo veo así. Doctora Gloria Mestre, se habla de los productos, lo decíamos al principio, nos hemos convertido en un número, en un código. En algún artículo leía yo que nos llegaron a catalogar cada una persona como un producto. ¿Es posible hacer televisión para estratos bajos y para altos? ¿Se puede segmentar la televisión para los diferentes niveles o es una mentira? Bueno, pues primero reconocer que sí hay unos conglomerados económicos y que no es una situación exclusiva de Colombia, y que esos conglomerados económicos no solo responden a unas lógicas locales, regionales, sino que ya tienen, pues hay que entenderlos también en un contexto global. Por ejemplo, lo que usted menciona de los realities, muchos de ellos y de los espacios también de televisión están pensados como unas franquicias, ¿no? En ese sentido, pues hay que comprender esas estructuras de poder, y son estructuras también económicas que se deben, digamos, analizar. Básicamente creo que a la televisión colombiana, y cuando nos referimos a los canales colombianos, Fabio ha analizado ese tema también en particular, pues se ha encontrado que frente a la aparición de otro tipo de televisión, por ejemplo el hecho de tener ya una señal que llega por operadores de cable, ha permitido pues que la población tenga contacto con otro tipo de televisión. Y pues las empresas en Colombia han afirmado que eso les creó a ellos, bueno, pensar en nuevos públicos. Entonces, básicamente ellos lo tenían concebido inclusive como se plantea en Colombia, por estratos.
Entonces encontraron que la televisión, por ejemplo, la propuesta de canales internacionales podrían estar pensando en estratos 4, 5 y 6, lo explico como ellos lo plantean, Sí. y que en un momento dado hubo un giro y que ellos están pensando ahora en unos públicos básicamente de estrato 1, 2 y 3, que sería, digamos, el público en el cual están pensando. Por supuesto que esta posición de mirar públicos y nichos tiene diversos puntos de vista, y algunos dicen no, no hay que segmentar la programación por estratos económicos, sino que hay que pensar, como se dice, por ejemplo, en periodismo de buena calidad. Entonces, televisión de buena calidad que no estuviese sujeto a esas dinámicas de mercado. Pero una cosa es las dinámicas propias de los medios, y otro lo que podamos nosotros analizar. Doctora Gloria, en ese mismo tema, lo que vemos actualmente es que la televisión está llena e invadida de productos para adultos. Muy pocos espacios se dedican a la televisión infantil o juvenil. Algunos rasgan las paredes para cubrir el espacio juvenil, pero el infantil definitivamente ha quedado a un lado, porque definitivamente es mucho más complicado producir televisión para niños que para adultos. ¿Cómo llegamos a entender que no logremos meternos en la cabeza que hay que comenzar a educar primero al niño y no trabajar al adulto? En muchos puntos de la sociedad. Esto no es un esfuerzo que tiene que hacer un solo actor de la sociedad. Los comunicadores sociales que se están formando tienen que tener el espacio, las instituciones que los están formando, como esta, por ejemplo, tienen que tener el espacio para que ellos experimenten y se equivoquen, porque básicamente es cuando están estudiando, cuando van a tener la oportunidad de inventar, probar y mirar, que es, por ejemplo, relacionarse con un público de niños, pero no con un público de niños abstracto, no es el público de unos niños de clase media, todos escolarizados, no, porque es que eso es un ideal y una abstracción posiblemente válido para construir políticas públicas, pero no cuando se trata de construir relaciones al interior de la sociedad. Entonces, tiene que comenzar a explorar cómo ustedes entran a hablar con los niños campesinos, con los niños indígenas, con los niños de las diferentes escuelas de las diferentes localidades de Bogotá. Tienen que comenzar a saber cómo manejar las interacciones entre niños de estos diferentes sitios, de diferentes estratos, de colegios bilingües con colegios públicos distritales de gama alta o gama baja. Tienen que comenzar a identificar qué cosas los acerca y qué cosas los aleja. Sí. Es decir, en qué momento ellos, cuando ven a uno de estos niños, ven un espejo que les hace decir, yo no quiero ser así, o más bien, yo quisiera ser así, y no está reflexionando sobre la cantidad de prejuicios y problemas que hacen que cuando ya sea un profesional, lo único es que se someta a continuar repitiendo una cantidad de violencias y mediaciones en nuestra sociedad. Por otra parte, los industriales que tienen la capacidad de financiar, los industriales de los medios de comunicación, deberían tener un espacio que permita, de acuerdo, está claro que ellos quieren dentro de esta economía tener ganancias, claro. Se lo exigen sus accionistas, comenzando por ahí. Es el negocio. Es el negocio, para eso están, les pagan para eso, pero tienen que convencer a sus accionistas y a su gente, los guionistas, los productores, que tengan un espacio para innovar y para fallar y para evaluar qué pasa. Los padres de familia y las escuelas, a su vez, tienen que generar unos espacios para construir audiencias críticas, ser capaz de decirle a un muchacho qué es lo que le están proponiendo y en qué medida lo que le están proponiendo es algo que le interesa o no. Sí. Tienen que tratar con cosas tan terribles como que tenemos que aceptar que hay niños futuros Pablo Escobar, pero también que hay chiquitos que quieren ser como nuestro actual presidente. Entonces, ¿cómo abordar esa diferenciación que son cosas absolutamente opuestas en valores y recursos?
Bien, doctor Fabio, hace muchos años el concepto de los niños era crecer para hacer algo, para ser enfermera, para ser bombero. La televisión que veíamos 45 o 40 años atrás tenía unos conceptos diferentes. Si hablamos de la programación que veíamos en Colombia, veíamos programas como Don Chinche, Dejémonos de Vainas, Te Quiero Pecas, una cantidad de programas que resaltaban mucho los valores de nuestra gente colombiana. Hoy en día la televisión que muestra, la de hoy, ¿qué futuro le da a los niños o qué esperanza le muestra a los jóvenes de futuro de vida? Bueno, yo creo que tuvimos una televisión durante el sistema mixto mucho más plural que la de hoy. Tanto en información, teníamos como 15 noticieros que expresaban una gran diversidad, hay que decirlo, dentro de marcos liberal conservadores, por supuesto. Llegamos a tener un noticiero de centro izquierda como AMPM, pero se perdió ese espacio, hoy día no lo tenemos. También yo quiero hacerle esa pregunta al auditorio: ¿se sienten representados políticamente por los espacios de opinión que hay hoy día a las 11 de la noche, todos? ¿Se sienten representados por los dilemas que nos muestran las series, las narcoseries de televisión? ¿Será que ustedes viven otros dilemas de valores en sus vidas diarias? ¿Será que ustedes no quisieran ver reflejadas otras historias dentro de lo que nos ofrece hoy día la televisión? Me pregunto a veces si esas narcoseries no estarán funcionando para muchas niñas como espacios, como modelos de ascenso social, ¿no? Eso debería develárnoslos un buen estudio de recepción sobre qué está pasando con… Me parece interesante el planteamiento. Tenemos un estudiante que quizás nos podría también desde su punto de vista contestar eso. Buenas tardes. Yo efectivamente tampoco me siento representado en la televisión, así como mi compañera. Lo habíamos hablado también en alguna ocasión, por un asunto muy simple que ella alcanzó a mostrar y yo quiero desarrollar, y es que como jóvenes, para participar en la televisión, tenemos que etiquetarnos para poder existir. Esas etiquetas ya están prediseñadas y si uno no hace parte de esas etiquetas, lastimosamente no existe. Entonces ese es un factor que marca una distancia entre lo que quisiéramos ver, es decir, querer vernos nosotros allá y lo que se está presentando. Ese es un asunto. Y lo otro tiene que ver con que la televisión está dándole o dándonos a los jóvenes algo que no llena por completo nuestras expectativas. Y tenemos la posibilidad hoy en día con los nuevos medios de ir a lo que queremos conseguir y no lo que nos están tratando de imponer para ser parte de eso. Este espacio que ustedes han propuesto es muy importante porque uno de los aspectos que a veces se cuestiona es cuáles son las relaciones entre el mundo académico, la parte de los espacios también universitarios y los jóvenes. Entonces es muy importante que programas como este y que la televisión puedan entrar en contacto con otros espacios como los académicos. Es una idea magnífica realizar este tipo de actividades. Creo que pone en contacto, y es una de las cosas interesantes, que ponga en contacto gente que habitualmente no está en contacto para reflexionar sobre un tema que es importante para nuestra sociedad. Hemos avanzado mucho en abrir espacios que estaban cerrados desde hace como unos 12 años más o menos para salir a debatir las ideas. Y más aún en la universidad, en un foro en donde los jóvenes también necesitan tener la oportunidad de que su voz se escuche en otros ámbitos. ¿Están satisfechos o no con la narcosicaresca televisiva? ¿Quisieran ver otros dilemas éticos, otros dilemas de sus generaciones, de sus familias, de la sociedad colombiana tal como ustedes la perciben?